La historia del profeta Balaam. Balaam fue un profeta contratado por el rey Balac para maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios intervino y él solo pudo bendecir a Israel en lugar de maldecirlo. Aún así, aconsejó a Balac hacer que el pueblo pecara. Como resultado, Balaam fue asesinado por los israelitas. Su historia enseña que no debemos desobedecer a Dios ni dejarnos guiar por la codicia. Balaam es una figura intrigante en la Biblia. Es conocido como profeta y adivino. Su historia se desarrolla principalmente en el libro de Números, capítulos 22 al 24. Balaam era famoso por su habilidad para bendecir o maldecir personas, lo que lo convertía en una figura muy solicitada en esa época. La historia de Balaam comienza cuando los israelitas, guiados por Moisés, estaban a punto de entrar en la tierra prometida. El rey Balac de Moab, temiendo el crecimiento del pueblo de Israel, decidió contratar a Balaam para maldecir a los israelitas y así debilitarlos. Sin embargo, Dios intervino, advirtiendo a Balaam en un sueño, y ordenándole que no maldijera a su pueblo. En un viaje al servicio de Balac, Balaam tuvo una experiencia sorprendente. Su burra, al ver un ángel del Señor en el camino, se negó a avanzar. Cuando Balaam la golpeó, Dios hizo que la burra hablara, preguntándole por qué la maltrataba. Esta escena increíble reveló la desobediencia de Balaam y su falta de percepción espiritual. Al encontrarse con Balac, en lugar de maldecir a los israelitas, Balaam terminó bendiciéndolos repetidamente, lo cual impresionó al rey. Sin embargo, a pesar de recibir la advertencia de Dios, Balaam mostró ambición al intentar agradar a Balac, llevando al pueblo a pecar con sus sugerencias. La historia de Balaam termina trágicamente. Fue asesinado por los israelitas en una batalla contra los madianitas. Su vida ilustra las consecuencias de desobedecer a Dios, y las trampas de la ambición y el deseo de lucro. Se recuerda a Balaam tanto por su habilidad profética como por su falta de integridad. Estudio bíblico sobre Balaam. La burra de Balaam habló. Balaam estaba de camino para encontrarse con Balac, montado en su burra, cuando el ángel del Señor apareció en el camino, bloqueando el paso. Aunque Balaam no vio al ángel, la burra lo percibió y se detuvo. Irritado, Balaam la golpeó varias veces. Entonces, de forma milagrosa, Dios hizo que la burra hablara, y le preguntara a Balaam por qué la maltrataba. Números 22 2.28-30. Este episodio nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos recuerda que Dios puede usar cualquier medio, incluso el más inesperado, para comunicar su voluntad. A veces estamos tan enfocados en nuestros propios intereses u objetivos, que perdemos de vista lo que Dios intenta mostrarnos. La historia también destaca la necesidad de ser sensibles a la dirección de Dios en nuestras vidas. Balaam estaba ciego a lo que Dios hacía a su alrededor. Pero su burra, un animal simple, era consciente de la presencia del ángel. Esto nos recuerda que debemos mantener nuestros corazones y mentes abiertos a la voz de Dios, incluso si viene de formas que no esperamos. Balaam aconseja a Balac. Cuando Balaam finalmente llega a Moab, se encuentra con el rey Balac, quien aún insiste en que maldiga a los israelitas. Sin embargo, cada vez que Balaam intenta pronunciar una maldición, Dios pone palabras de bendición en su boca. En lugar de maldecir a Israel, Balaam terminó bendiciendo al pueblo 3 veces, Números 23 a 24, frustrando a Balac. Esta es la gran contradicción en la historia de Balaam. A pesar de haber sido contratado para maldecir a Israel, solo pudo bendecirlos, pues estaba bajo la dirección de Dios. Balaam mostró una gran contradicción en su propia vida. Aunque sabía que no podía maldecir al pueblo de Israel, aconsejó a Balac seducir a los israelitas con mujeres moabitas y llevar al pueblo al pecado. Este acto revela la debilidad moral de Balaam y su inclinación al pecado, a pesar de haber experimentado la intervención divina. La lección aquí es clara: no basta con conocer la voluntad de Dios, es necesario vivir de acuerdo con ella. Balaam tenía el conocimiento, pero eligió seguir sus propios intereses y codicia. Debemos ser íntegros en nuestra fe, no solo escuchando la voz de Dios, sino actuando en conformidad con ella. Balac y Balaam, la intervención de Dios. Cuando el pueblo de Israel acampó cerca de Moab, Balac, temeroso de ser derrotado, decidió pedir ayuda a Balaam, conocido por su habilidad para maldecir y bendecir. Balac envió mensajeros con una generosa recompensa, pidiendo a Balaam que maldijera a los israelitas. Sin embargo, Dios intervino directamente y, en un sueño, le dijo a Balaam que no los maldijera, porque eran un pueblo bendecido por él. Números 22:12. Esta intervención de Dios es un claro ejemplo de su soberanía sobre todas las situaciones. Balaam, aunque famoso por su poder, no podía ir en contra de la voluntad de Dios. Esto nos enseña que, independientemente de nuestros deseos o de los desafíos que enfrentemos, el plan de Dios siempre es superior. Muchas veces podemos sentirnos tentados a tomar decisiones basadas en nuestro entendimiento o codicia, pero es crucial buscar la voluntad de Dios en nuestras elecciones. La historia de Balaam nos recuerda que, incluso cuando las fuerzas a nuestro alrededor parecen amenazadoras, Dios tiene el control y bendice a quienes son suyos. Muerte y legado de Balaam.
A pesar de sus habilidades y experiencias sobrenaturales, el final de Balaam fue trágico. Murió durante una batalla entre los israelitas y los madianitas, como se describe en Números 31 2.8. Su muerte, sin embargo, no fue solo resultado de un conflicto militar, sino también consecuencia de sus malas decisiones. A pesar de ser advertido por Dios, y haber sido usado para bendecir a Israel, Balaam cayó en desgracia al aconsejar al pueblo pecar y aliarse con los enemigos de Israel. El legado de Balaam es un ejemplo de cómo el compromiso con el pecado puede llevar a la destrucción, incluso para aquellos que conocen la voluntad de Dios. Es recordado en las Escrituras como un ejemplo negativo, siendo mencionado más adelante en el Nuevo Testamento como alguien que se desvió por amor al dinero, 2 Pedro las 2:15, Judas 1:11. Esto nos advierte contra la codicia y la desobediencia. La muerte de Balaam es un recordatorio poderoso de que el conocimiento espiritual o los dones no sustituyen la necesidad de vivir en obediencia y fidelidad a Dios. Su vida nos alerta a todos sobre los peligros de seguir caminos equivocados e ignorar las advertencias de Dios. Lo que podemos aprender de la historia de Balaam. La historia de Balaam nos deja lecciones sobre la desobediencia y la ambición. Aunque era un profeta habilidoso, Balaam permitió que su ambición lo llevara a tomar decisiones equivocadas. Fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, pero, incluso con la advertencia de Dios, trató de agradar al rey Balac en lugar de obedecer la voluntad divina. Uno de los momentos más impactantes de su historia es cuando su burra habló. Esta escena muestra cómo Balaam estaba tan enfocado en su deseo de fama y recompensa que no percibía la presencia de Dios a su alrededor. Muchas veces, nosotros también podemos distraernos con nuestros intereses, y perder de vista lo que realmente importa. La historia nos enseña que debemos prestar atención a las señales que la vida nos da y escuchar la voz de Dios, incluso cuando se manifiesta de formas inesperadas. Además, Balaam es un ejemplo de cómo el deseo de lucro puede llevarnos a comprometer nuestros principios. Al aconsejarle a Balac seducir a los israelitas, no solo falló como líder espiritual, sino que también causó la caída del pueblo que debía proteger. Esta traición es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. La muerte de Balaam en la batalla contra los madianitas es una advertencia sobre lo que puede suceder con quienes se apartan de Dios y siguen sus propios intereses. La historia de Balaam nos lleva a reflexionar sobre nuestras decisiones, y muestra la importancia de ser fieles a nuestros valores y a nuestra fe. Debemos tener cuidado de no caer en las trampas de la ambición y la desobediencia. Principales acontecimientos en la vida de Balaam. Invitación de Balac. Balaam era un profeta y adivino de Mesopotamia, conocido por su capacidad de bendecir o maldecir. El rey Balac de Moab, temiendo el avance de los israelitas, contrató a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Intervención de Dios. Dios se le apareció a Balaam en un sueño, advirtiéndole que no maldijera a los israelitas, pues eran bendecidos por él. La burra de Balaam habla. Al viajar para encontrarse con Balac, la burra de Balaam vio a un ángel del Señor y se negó a avanzar. Tras golpearla, la burra habló, revelando la desobediencia de Balaam. Balaam bendice en lugar de maldecir. Al llegar a Moab, en lugar de maldecir a los israelitas, Balaam los bendijo varias veces, impresionando a Balac. Balaam aconseja a Balac. Balaam sugirió que Balac enviara mujeres madianitas para seducir a los israelitas, llevándolos a pecar y alejarse de Dios. Muerte en guerra. Balaam fue asesinado por los israelitas durante una batalla contra los madianitas, según se narra en Números 31 2.8. Legado de Balaam. Se recuerda la vida de Balaam como una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia, y la búsqueda de lucro a costa de la fidelidad a Dios.